Continuamos con nuestro taller de eclesiología. Ya hemos avanzado, pasamos para el segundo tema. Y este tema, y de aquí en adelante, cada uno de los temas va a ser cada vez más interesante, porque vamos a seguir enriqueciendo términos, palabras, fundamentos de nuestra propia fe, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero antes de adentrarnos en el segundo tema, les invito a abandonarnos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos envíe su Santo Espíritu para que siga comunicando todas sus palabras. Este Santo Espíritu que nos quiere mostrar el camino, la realidad, que nos quiere adentrar cada día más y más a nuestra propia fe, conociendo nuestras raíces. Pidámosle a Dios que sea Él quien nos siga enviando su Santo Espíritu hoy, mañana y siempre. Y esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos disponemos entonces para el segundo tema, la comunidad de discípulos misioneros, tema número 2. Esta comunidad de discípulos misioneros tiene un nombre que ustedes y yo lo escuchamos, lo repetimos, decimos ser cristianos, pero quizás también hay malas interpretaciones acerca de este término. La idea de hoy, antes de adentrarnos un poco más en lo que es iglesia, tenemos que conocer acerca de una palabrita, un término muy nuestro, que lo hemos perdido poco a poco, pero la idea es recuperarlo. Si estamos haciendo este taller de eclesiología es porque queremos también recuperar muchas cosas que nos han quitado. Cristianos. Aparece solo 3 veces en la Biblia, nada más, 3 veces en la Biblia. ¿A qué hace referencia este término? Fíjense entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. En Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Eso fue más o menos en el año 40-42 después de Cristo. La segunda cita bíblica donde aparece este término, Hechos de los Apóstoles 26-28. Agripa respondió a Pablo: por poco no me convences de hacerme cristiano. Tranquilos, ahorita les explicamos cuál es el sentido de este término o cuál era su primer sentido cuando fue escrito en la Biblia. La tercera vez que aparece este término de cristianos, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si padece por ser cristiano, no se avergüence, antes dé gloria a Dios por tal título. No se avergüence por ser cristiano. ¿Ustedes y yo hoy nos avergonzamos? No, pero ya va. Ese es uno de los conceptos que manejamos hoy acerca de cristianos. ¿Queremos conocer la realidad? Vámonos entonces a su origen. 3 citas bíblicas nada más que nos dan a conocer el término de cristiano desde su origen, año 40, año 42 en Antioquía, cuando los llaman por primera vez cristianos. Pero ¿cuál era este sentido o su primer sentido? Era para señalar a aquellos que seguían a Cristo, pero de forma despectiva o acusatoria. Es decir, los veían o pequeñitos o los acusaban, porque ¿qué sucedía si agarraban a un cristiano durante ese tiempo? Creo que la historia nos ha hablado y nos sigue hablando acerca de muchos mártires, personas que se hacían cristianos, conocedores de Cristo, amantes de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que llegaban al punto tal de ofrecer hasta su vida. ¿Qué es el cristiano hoy? Creer que Jesús de Nazaret es Dios. Ese creer es que hemos sido invitados a seguirle. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Pero viendo a Jesús de Nazaret como lo que es, como verdadero Dios y verdadero hombre. Cristianos hoy, aquellos que tienen un encuentro, experiencia con Dios. Cristianos hoy, aquel que se hace discípulo, es decir, se arriesga a conocerlo, que si estamos haciendo este taller es porque queremos ser verdaderos discípulos,
conocerlo y sentir que en verdad nos hemos encontrado con, en este caso, Cristo, con Dios. Hemos tenido una experiencia antes de esta iniciativa de ser discípulos. El conocerlo, el encontrarme, nos debe de llevar, si en verdad somos cristianos hoy, a caminar junto a Él. El Papa Francisco nos da un concepto acerca del cristianismo, del cristiano hoy. El cristiano hoy, según el Papa Francisco, es aquel que toma la decisión de dejarse encontrar por Él. Eso lo leemos en la Evangelio Gaudium número 3. Tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Ustedes y yo no lo buscamos. Es Dios quien termina buscándonos. Es Cristo quien termina llamándonos a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre y nos invita a seguirle. Por eso nos lo recuerda hoy el Papa, es tomar la decisión de dejarme encontrar por Él. El Papa Benedicto XVI viene por partes. Dice que el cristiano hoy es aquel que tiene fe, que tiene ese encuentro con el resucitado y que cada día va dándose cuenta de todas esas experiencias con Dios. El discípulo hace parte de la vida del cristiano. Si estamos haciendo este taller de discipulado de manera especial, este tema que estamos viendo de eclesiología, tenemos que conocer también este término y hacerlo nuestro. Cristianos, somos cristianos. El discípulo hace parte de la vida del cristiano. Vida de la iglesia, vida discipular, esto es el cristianismo hoy, aquel que vive de la iglesia, ¿cómo así? Aquel que ha escuchado el llamado de Dios y le responde. Vida discipular, aquel que escucha, le responde y se arriesga a caminar con Él, a seguirlo a Él, a encontrarse con Él, a evangelizar porque es algo que Él mismo nos pide. Es esa comunidad de discípulos, en pocas palabras. ¿Qué hace esta comunidad de discípulos? ¿O qué hacemos nosotros? Vamos a meternos ya en este paquete. Es decir, ¿qué hacemos nosotros sintiéndonos parte de una comunidad de discípulos? Aprendemos, no de los padres, no. Aprendemos del maestro. ¿Qué vamos a aprender de Jesús? Las celebraciones que hay que celebrar, las oraciones, nuestro maestro en oración, Jesús. Hacer tareas pastorales, Él siempre nos va a pedir hacer algo. Esa economía de la iglesia, cuando aquí hablamos de economía no nos hacemos referencia acerca de la parte monetaria, no. Cuando hablamos de economía de la iglesia es la repartición de la salvación. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros la salvación? Hacernos discípulos visibles, es decir, vamos a estar, como decimos muy coloquialmente, en el ojo del huracán. La gente nos va a estar viendo. Y nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de Él a ser visibles, con nuestras fallas, con nuestros defectos. Pero cuando nos decimos hacernos visibles, no es solamente estar en la calle y decirle a todo el mundo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. No. Hacernos visibles significa comenzar a participar dentro de la misma vida de la iglesia. Estos son ejemplos, hay más ramas dentro de la catequesis, las casas católicas, cine católico, movimientos. Ahorita explicamos eso porque va a ser una actividad que les vamos a dejar. Vida de la iglesia es aquel que ha tenido el encuentro, que sigue y forma comunidad. No vivimos de manera aislada, como islas solitarias. Fíjense que Cristo llama a 12 y viven en comunidad. Cristo no fue aquel que vino, hizo lo que hizo solo y se fue solo y ya, yo hice todo esto solo. No, Él forma una vida comunitaria. Comienza con 12 y mírenos hoy lo que somos. Esa vida en comunidad se mantiene y se conserva, transmite y enseña. En el documento de Aparecida, hablando acerca de la vida de la iglesia como vida discipular, la iglesia es una comunidad discípula misionera. Discípula porque tenemos un maestro, Jesús como maestro. Misionera porque estamos dispuestos a llevar el proyecto del reino.
La misión por parte de Cristo, vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vamos a tener una actividad para enriquecer un poquitico más todo lo que hemos aprendido en este segundo tema. Las pastorales existentes en cada una de sus parroquias. ¿Cómo así en cada una de mis parroquias? Sí, debemos o deberíamos de tener una vida de parroquia. Que porque estamos haciendo el taller acá en el CAE tengo que pertenecer entonces al santuario de Fátima. No, cada uno de nosotros tenemos nuestra parroquia, aquella que está o debería de ser la que está más cerquita de mi casa o aquella a la que yo le siento más empatía, más afecto, más cariño, porque es el santo de mi devoción. Vamos a tratar de investigar todas las pastorales que hay, los ejemplos: pastoral social, pastoral penitenciaria, grupos de apostolado, grupo juvenil, que si el grupo de Maús, que si movimiento de lazos marianos, encuentro mundial, encuentro matrimonial mundial, es decir, qué grupos de pastoral hay en cada una de nuestras parroquias. Este es el segundo tema por hoy. Que Dios les bendiga, les guarde y los haga todos unos santicos.